Hola a todos. Bueno, voy a hacer un vídeo hablando sobre la situación de Honduras. El primero que hice fue sobre la situación en Venezuela, fue ya hace casi 2 meses, creo recordar. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que han pasado unos 2 meses. Me hubiera gustado que hubiera pasado mucho menos tiempo entre vídeo y vídeo, poder sacar contenido de una manera más seguida, pero bueno, por diferentes circunstancias he estado ocupado y bueno, a partir de ahora espero, no prometo, pero espero poder sacar contenido de manera más regular. Como dije, quiero hablar sobre la situación en Honduras, porque bueno, es un país que pasa un poco por debajo del radar. A veces uno habla de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y sobre todo los izquierdistas preguntan, ¿y Honduras qué? Y es realmente una pregunta muy buena. Incluso los funcionarios de la Casa Blanca, de la administración de Donald Trump, se refieren a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua como la troika de la tiranía, pero nunca mencionan a Honduras. Cuando Honduras, en el mejor de los casos y pintándolo de la mejor manera posible, es un gobierno con dejes muy autoritarios, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar explicar un poco cuál es la situación de Honduras. Para ello hay que volver hasta 2006, enero de 2006, cuando se posesiona Manuel Zelaya, uno de los protagonistas de este vídeo y sobre un personaje sin el que no se puede entender la situación actual de Honduras. Entonces, este hombre del Partido Liberal de Centro se posesiona en 2006, en enero, ganó las elecciones de una manera muy reñida, ni siquiera tenía el apoyo de su bancada en el Congreso, por lo cual es bastante complicado gobernar así. Es un poco lo que le pasa en Brasil a Bolsonaro, que tiene muy difícil sacar reformas adelante por el hecho de que ni siquiera su propia bancada le apoya en mayoría. Aunque bueno, ayer hemos leído que parece que la reforma de las pensiones, que era la reforma estrella de Bolsonaro, va a ser aprobada, solo queda que el Senado lo apruebe, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, como decíamos, Manuel Zelaya, del Partido Liberal de Honduras, comienza a gobernar con bastantes problemas, pero bueno, poco a poco los va solventando, los va sacando adelante. Tuvo varias propuestas, digamos que más propias de una persona de izquierdas que de un liberal, ¿no? Como por ejemplo subir el salario mínimo a un 65%, ¿no? No es algo que normalmente haga un liberal. Y esa fue la tendencia que fue cogiendo Manuel Zelaya. A medida que su gobierno fue avanzando, se fue escorando cada vez más hacia la izquierda. Y no una izquierda normal, sino una izquierda, digamos, dura. Tanto es así que él, digamos, que hizo muy buenas migas con Hugo Chávez, fue creciendo en él un discurso antiimperialista, bueno, se ingresó en el ALBA, en Petrocaribe, en todas estas iniciativas que tenía Hugo Chávez, ¿no? Y también, digamos, transformó la base militar que tenía Estados Unidos en Honduras, la transformó en un aeropuerto. Entonces, estamos viendo un hombre que ganó las elecciones con el Partido Liberal y se fue escorando hacia una izquierda totalmente radical. Eh, de manera muy apresurada y prácticamente diría que a contrarreloj, cuando iba finalizando su mandato, tuvo una idea muy recurrente, ¿no? En Latinoamérica, que es tratar de cambiar las reglas del juego. Voy a hacer un vídeo específicamente solo hablando sobre esto, sobre cómo los políticos de Latinoamérica tienen una obsesión de derecha y de izquierda, incluso un ex Nobel de la Paz, como Oscar Arias, de cambiar las reglas del juego y postergarse en el poder. Esto es lo que trató de hacer Manuel Zelaya, lo intentó hacer de una manera muy apresurada, atropellada, y la reacción por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Honduras, de la oposición a Zelaya, fue igual o más de apresurada y de atropellada. Entonces,
se produjo como una especie de carrera nocturna ilegal de coches en las que el que ganara, el que más tropelías cometiera es el que iba a ganar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Celaya mandó que todo el aparato logístico de esta operación quería hacer un tipo de Asamblea Nacional Constituyente, una papeleta extra para ver si la ciudadanía estaba a favor o no de la reelección presidencial. Él ordenó al ejército pues, el aparato logístico de esta maniobra. El ejército se negó, luego él destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, hubo ahí un enfrentamiento muy fuerte. Luego el Congreso emitió una orden de arresto y de incapacidad contra una orden de arresto y además le declaraban como incapaz de seguir gobernando. Y digamos que hubo una gran cabezonería entre ambas partes. Uno, que se quería reelegir a toda costa y los otros que querían deshacerse de Celaya a toda costa, ¿no? Y como suele pasar, pues ganó la parte que tiene al ejército del lado y el ejército no quería a Celaya, este tipo que ganó las elecciones con el Partido Liberal, pero acabó con un discurso totalmente chavista. Y bueno, un día en medio de la noche las Fuerzas Armadas, mediante una orden judicial, entraron a casa de este hombre y bueno, es que este hombre estaba literal prácticamente en calzoncillos en su casa, le sacaron y se le llevaron no creo que fue Costa Rica, no estoy seguro fue República Dominicana, Costa Rica, creo que fue Costa Rica y se le llevaron a Costa Rica. Bueno, digamos que la ciudad, especialmente la capital, se llenó de militares, había mucha confusión, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado. La izquierda obviamente lo considera un golpe de Estado, otros dicen que es lo que se tuvo que hacer, eh, otros acusan al gobierno de Obama de que fue muy digamos, muy pasivo en todo esto que pasó en Honduras. Dependiendo un poco del signo del que sea, si eres de izquierda, pues fue un golpe de Estado y la gente de derecha igual lo defiende porque sí que es cierto que Zelaya estaba eh, tomando ya una deriva un poco autoritaria, ¿no? Quería reelegirse sí o sí por lo civil o por lo criminal. Sí que creo que si se le llama golpe de Estado, creo que puede ser válido porque al fin y al cabo no se le permitió cumplir el mandato y digamos que se le llevaron un poco a la fuerza, le sacaron del país. Entonces sí que en ese punto, desde ese planteamiento, sí se puede ver como un golpe. Yo realmente no estoy en contra de que se pueda hacer algo así. Se podría haber hecho como se hizo en Colombia con Álvaro Uribe, por ejemplo, de derecha, que después de bueno, primero amplió su mandato una vez, luego lo intentó hacer otra vez, pero las Cortes no se lo permitieron. Y bueno, no se lo permitieron y ya, pero tampoco le entraron en su casa y le sacaron del país, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que la comunidad internacional fue muy pasiva ante este incidente. Bueno, luego hubo unas elecciones poco tiempo después. Esto se produjo prácticamente, eh, fue algo muy a contrarreloj. Ya se acercaban las elecciones generales, entonces, bueno, en las siguientes elecciones generales ganó Porfirio Lobo, un señor de derecha, y bueno, tuvo una presidencia sin mayores incidentes, sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Y luego, bueno, ya estaba de vuelta en el país. Manuel Zelaya, al que sacaron del país, poco tiempo después volvió. Y este hombre, que tiene cierta sed de poder, digamos que mandó a la mujer a presentarse a las próximas elecciones. Es decir, Zelaya fue sacado del país. Poco tiempo después hubo unas elecciones, él no estaba en el país, ni la mujer, y ganó este señor Porfirio Lobo de derecha. Pasaron 4 años en los que un poco ni fu ni fa. Y luego, pues, de nuevo a las siguientes elecciones, una vez Porfirio Lobo ya completó su periodo, su mandato, se presentó la mujer de Manuel Zelaya, que creo que se llama Xiomara, una mujer bastante guerrera, ¿no? Bastante
Si uno ve vídeos sobre ella o declaraciones, es una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, y se presentó a las elecciones que compitió contra el actual presidente de Honduras, que es Juan Orlando Hernández, que ahora está cumpliendo un segundo mandato y por aquel entonces eh, iba a ganar por primera vez sus primeras elecciones. En Honduras fue una victoria relativamente clara, bueno, clara. Aún así, ya hubo un gran show. Manuel Zelaya y la mujer dijeron que habían ganado ellos, proclamaron presidentes, pero bueno, a efectos legales, todo el mundo reconoció como presidente a Juan Orlando Hernández, un hombre de derecha, y que es el actual protagonista de lo que está pasando en Honduras. Este hombre, Juan Orlando Hernández, el clásico hombre de derecha, católico, bueno, parece un fraile, o sea, parece, si uno le oye hablar, tiene un tono muy sosegado, muy tranquilo, parece un enviado especial del Vaticano, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, este señor, obviamente el mandato en Honduras solo se puede ser presidente una vez. Esa es la razón por la que sacaron a patadas. El ejército sacó a patadas a Manuel Zelaya, porque se quiso reelegir, algo que estaba prohibido. Y bueno, las Fuerzas Armadas de Honduras, al parecer, tienen un fuerte sentimiento anticomunista. Entonces, ante esta deriva de Manuel Zelaya, pues bueno, le sacaron a patadas, ¿no? Y simplemente los presidentes de Honduras solo pueden estar en el poder durante un mandato, durante 4 años, luego se tienen que ir, no tienen derecho a la reelección. Eh, esta presidencia de Juan Orlando Hernández, la primera, no tuvo mayores sobresaltos, sí que es cierto que tuvo algún escándalo de corrupción, de mala praxis bueno, un problema que tuvieron en el área de salud. Pero bueno, digamos que más o menos Honduras era lo que siempre había sido. Pero luego llegó las siguientes elecciones presidenciales a las cuales Juan Orlando Hernández no se podía presentar. Él tenía que entregar el poder. Él no, la Constitución de Honduras se lo prohibía de manera tajante. Él no podía presentarse a unas nuevas elecciones. Convenientemente, este señor, muy convenientemente para él, no para los hondureños, destituyó a 4 magistrados del Supremo y puso a otros 4 señores casualmente alineados con él, ¿no? Él, como he dicho de manera conveniente, pues puso a 4 hombres de su confianza eh, en el aparato judicial y pasó, digamos que a controlarle. Poco tiempo después de esa maniobra, una inteligente maniobra para sus intereses, el Tribunal Supremo le dio luz verde a poder presentarse a unas nuevas elecciones. La razón por la cual el ejército sacó a patadas al anterior, a Manuel Zelaya, por intentar, digamos que, atornillarse en el poder, al menos durante 4 años más, es lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández hizo exactamente lo mismo que Zelaya. ¿Qué pasó en esta ocasión? El ejército no hizo nada. El ejército aceptó esa situación. Cuando lo hizo Zelaya, le sacaron a patadas. Cuando lo hizo Juan Orlando Hernández, lo aceptaron. Entonces, eso da a entender que Juan Orlando Hernández tenía al ejército de su lado. Eh, luego se produjeron las elecciones. Él ya tuvo luz verde para presentarse a las elecciones. En las elecciones había 3 candidatos. Estaba Juan Orlando Hernández, luego estaba Salvador Nasralla, que este Salvador Nasralla es un afamado presentador de Honduras, un hombre ya mayor, un hombre que se dice que es gay, que es homosexual, eh, tiene bastante pluma, no lo digo en sentido peyorativo, yo soy muy gay friendly, un señor un poco hasta, no sé, curioso, ¿no? Un poco entrañable incluso, una especie de Jorge Javier Vázquez anciano, casualmente casado con una ex Miss Honduras poco tiempo antes de que fuera a las elecciones, digamos, para darle un perfil más de político, ¿no?
una mujer espectacular, con un señor muy mayor, con bastante pluma, por qué no decirlo. Y bueno, un señor bastante estrambótico, ¿no? Un hombre que dices, pero ¿cómo es posible que un señor así sea candidato presidencial? Uno ve las entrevistas antes en los debates electorales, bueno, era una cosa grotesca. Este era el candidato de izquierda, era el candidato de Manuel Zelaya. Este era un títere. En realidad era Juan Orlando Hernández, el hombre que, burlando la ley, o que hizo una ley a su manera para poder reelegirse, era Juan Orlando Hernández contra este Narrala, que en realidad era contra Manuel Zelaya, el hombre al que sacaron a patadas contra el hombre que se estaba intentando atornillar en el poder. Es decir, una derecha autoritaria contra una izquierda autoritaria. Este Narrala era simplemente un títere de Manuel Zelaya, que ya en las anteriores elecciones había presentado a su mujer, habían perdido claramente, pero aún así montaron un show, la verdad que bastante dantesco, proclamándose presidentes. Bueno, digamos que se enfrentaban dos partes con una sed de poder inmensa. Luego había un tercero en discordia, que era el presidente del Partido Liberal, que era un chico joven, muy tranquilo, muy sensato, pero parece que muchas veces en Latinoamérica, cuanto más verdulero seas, más macarra, más probabilidades tienes de que te voten. Entonces, bueno, llegan las elecciones y bueno, esto fue un auténtico disparate. Con un 75% ya escrutinado, la izquierda iba ganando por 100.000 votos. 100.000 votos con un 75% en un país como Honduras, que tendrá unos 3 millones de votantes hábiles, es algo que no se puede revertir. O sea, es una victoria. Prácticamente al 95% es una victoria clara. Todo esto tras un conteo que era muy lento, digamos que dilataban el tiempo y, bueno, casualmente se cae el sistema informático, algo que, bueno, que de lo que tenemos experiencias previas en Latinoamérica, ¿no? Que alguien va ganando, se cae el sistema y cuando vuelve, pues mágicamente empieza a ganar la otra opción, ¿no? En este caso, como decíamos, con el 75% de las actas ganaba el candidato de izquierda. Y bueno, luego incluso no tardó, el sistema tardó en volver prácticamente 2 días después. O sea, pasaban días y no se sabía qué es lo que pasaba en Honduras, qué es lo que no pasaba. Hombre, si sabe sumar 2 más 2 son 4, se empezaba a oler qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eh, bueno, digamos que el rector del poder electoral, eh, digamos que tenía mucha consonancia con Juan Orlando Hernández, el actual presidente. Sí que es cierto que él ya estaba en el poder electoral antes de que estuviera Hernández en la presidencia, pero estaba totalmente plegado a los deseos de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de derecha, ¿no? Entonces, bueno, cuando volvió el sistema, casualmente se dio la vuelta a la tortilla completamente. Un escenario en el que parecía que una victoria clara de la izquierda y cuando vuelve resulta que quien iba ganando era la derecha, algo mágico, algo realmente, bueno, un absoluto disparate, ¿no? O sea, un fraude de una magnitud colosal, o sea, una cosa muy grosera, muy grotesca, muy a la venezolana, un fraude de estos gigantescos. Bueno, vuelve el sistema, dice que va ganando Juan Orlando Hernández, que progresivamente va aumentando su diferencia hasta que casi una semana después de que empezaran las elecciones, que por ejemplo en Colombia Colombia tiene un sistema muy eficiente. En 1 hora, en 2 horas, ya cuentan todos los votos y se sabe quién ha ganado. Pues aquí casi una semana después se anunció que Juan Orlando Hernández, el hombre de derecha, había ganado las elecciones. En lo que era claro, uno no tiene pruebas, realmente uno no puede mostrar las pruebas.
pero el fraude fue colosal, el fraude fue como lo que decía con la situación de Venezuela, una persona que tenga un mínimo de honestidad intelectual o de honestidad en general, un poquito, tampoco mucho, sabe que las elecciones las ganó la izquierda y la derecha en este caso hizo un fraude brutal, o sea, sin ningún tipo de reparo, o sea, muy descarado. Luego le preguntaban al rector, el rector decía que había que respetar la voluntad de Dios y claro, porque son muy católicos. Y claro, Dios convenientemente pues quiso que ganara el candidato de derechas, ¿no? O sea, Dios fue muy apiadado con Juan Orlando Hernández. Entonces, bueno, se produjeron protestas masivas en la calle, se reprimieron con bastante dureza, creo que llegó a haber hasta 30, 40 muertos de manera oficial y de manera extraoficial seguro que hubo más. Entonces, digamos que se reprimió con mucha dureza. Juan Orlando Hernández mandó a reprimir con mucha dureza. Eso sí, luego sale ante las cámaras y el hombre parece un cura, o sea, habla con un tono de voz muy bajo, siempre muy tranquilo, es como un hombre no sé, un hombre muy frío. La comunidad internacional, al principio, el presidente de la OEA, Almagro, propuso repetir las elecciones. Sí, al principio sí que se presionó un poco, pero luego ya con el paso de los días, de las semanas, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, aceptó a a Juan Orlando Hernández, perdón. Entonces, claro, cuando Estados Unidos habla de que quiere retornar la democracia a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua, que es algo muy válido, ¿no? Muy loable. También uno se pregunta entonces por qué no hacen lo mismo con Honduras. Incluso el tercero en discordia del Partido Liberal dijo que él también creía que había ganado la izquierda. Eh, Este gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido un poco, digamos, servil siempre a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos prefiere tener un gobierno un poco servil que en un gobierno chavista, que es lo que habría si hubiera ganado la izquierda. A mí ese tipo de gobierno no me gusta, pero creo que es el que debería estar gobernando ahora porque fue lo que la gente votó, la voluntad popular. Otra cosa es que luego saliera bien, que luego saliera mal, pero la voluntad popular es la que es. Aunque incluso a mí no me gustara, pero yo creo, estoy 200% convencido de que ganó la izquierda y se produjo un fraude y un robo eh, masivo que terminó siendo avalado por por la comunidad internacional. Eh, Honduras, hablamos antes de Venezuela, y Honduras tiene varias similitudes. La primera es que Honduras se está convirtiendo en todo un narcoestado. El hermano de Juan Orlando Hernández, el hermano, no estoy hablando de un primo tercero, no estoy hablando del hermano, está actualmente en una cárcel estadounidense. En septiembre se le va a dictar sentencia. Bueno, está acusado de producción de narcóticos, de distribución, de almacenamiento, bueno, todo. O sea, está en todo lo que es la cadena del narcotráfico, desde el primer paso hasta el punto final, está señalado y es muy posible que le caiga la cadena perpetua en el mes de septiembre. Le detuvieron en un aeropuerto de Miami. Estamos hablando del hermano del presidente que era diputado en Honduras. Y ahora esto ha salpicado también al propio presidente, al hermano y al anterior expresidente, a Porfirio Lobo, que parecía un poco que pasó sin pena ni gloria, pero ahora están saliendo cosas un poco turbias, bueno, bastante turbias, ¿no? Parece que el dinero de ese narcotráfico iba para la campaña de Juan Orlando Hernández. Y Juan Orlando Hernández tiene un problema muy serio, y es que incluso Estados Unidos, pongamos que es aliado tuyo, pero en Estados Unidos la justicia es independiente. O sea, tú de la justicia de Estados Unidos no te puedes salvar, incluso aun en el hipotético caso de que fueran tus aliados.
Entonces él va a estar en problemas porque puede afrontar problemas penales más temprano que tarde. Entonces estamos hablando ya de narcotráfico también a gran escala en Honduras, porque como digo, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández está acusado por narcotráfico, está en Estados Unidos esperando a que dicten sentencia en septiembre. Tiene muchas posibilidades de que le caiga la cadena perpetua. Tanto era lo de este hombre que la propia cocaína incluía sus iniciales, TH. Los paquetes iban con, que es un poco algo muy vanidoso, ¿no? Como cuando Escobar hacía siempre alarde o fue a Estados Unidos a sacarse una foto enfrente de la Casa Blanca. Este hombre, cuando alguien no quiere que le descubran, no pone sus iniciales. O sea, eso quiere decir que él estaba o muy seguro de sí mismo o que era una persona muy vanidosa, ¿no? Pero eso indica hasta qué punto estaba metido en narcotráfico el hermano del presidente, el hermano, nada más y nada menos. Y ahora ya se está salpicando a todo el mundo. Entonces, ese dinero que se ganaba con el narcotráfico parecía que iba destinado a campañas de Juan Orlando Hernández, que como decimos, hizo un fraude colosal en las elecciones, luego reprimió con dureza a los ciudadanos que tenían su derecho a protestar y la reprimió con dureza y hubo unos 30, 40 muertos. Ya estamos hablando también de narcotráfico, entonces estamos hablando de... Se pregunta muchas veces si Honduras es una dictadura. Y yo digo que sí, yo digo que es una dictadura de derecha porque, bueno, porque el tipo es de derecha, pero sobre todo porque, a pesar de que haya elecciones, porque hay gente que cuando le interesa se escudan que hay elecciones. No, es que no es una dictadura porque hay elecciones. ¿De qué te sirve que haya elecciones? Se hacen un fraude colosal y se inventan los resultados. Es un argumento un poco ridículo, ¿no? Pero por eso yo creo que Honduras es una dictadura, por eso creo que Estados Unidos debería denunciar también a Honduras, pero claro, a Estados Unidos le interesa más tener a un hombre servil que no a alguien cercano a Maduro, a Cuba, porque el drama de Honduras está en que si Juan Orlando Hernández pierde el poder y lo cogiera Manuel Zelaya, del que hablé anteriormente, este hombre que se intentó mantener en el poder, luego intentó meter a la mujer, luego tenía un títere, es una izquierda total 100% chavista. Entonces, yo creo que el mal menor para Estados Unidos es este hombre, pero de hecho, este hombre, por ejemplo, cuando lo de Israel, el tema de la embajada, él fue uno de los pocos que también movió la embajada a Jerusalén. Entonces, es un poco servil, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, pueda ser de Israel. Sí que es cierto que en otros temas, como en el tema del embargo a Cuba, en el tema de la ONU, vota a favor de Cuba y en contra de los intereses de Estados Unidos, pero es un gobierno servil. ¿Cuál es la clave de que Juan Orlando Hernández se mantenga en el poder? Primero que es una dictadura aceptada en el mundo, por ahora, porque no es tampoco un desastre como lo de Venezuela. Honduras crece al 3%, tiene un salario mínimo, no sé, 200, no, de 300 euros al mes, no hay inflación, hay comida en los supermercados. Hay categorías de dictaduras, yo creo que para la comunidad internacional. Está, yo creo que Venezuela y Cuba, también está en Nicaragua, porque la represión en Nicaragua fue demasiado extrema el año pasado, con centenares de muertos. Y luego hay dos, una que es Honduras y una que es Bolivia, que son aceptadas porque son dos países que, bueno, dentro de su pobreza que ha existido siempre, pues digamos que está un poco como siempre y no hay una situación caótica, porque desde Estados Unidos se cree que, bueno, Honduras está perdiendo un poco el apoyo de Estados Unidos, que es su gran columna vertebral para mantenerse el poder, por estas implicaciones que están saliendo con el narcotráfico, pero sobre todo también por el tema de los migrantes, las caravanas de migrantes de Honduras, que Estados Unidos cree que no son espontáneas, sino que son dirigidas no por Juan Orlando Hernández, sino desde el exterior, pero que Juan Orlando Hernández tampoco les pone freno. Entonces, y ya estamos viendo que Juan Orlando Hernández está perdiendo apoyo del ejército, hasta ahora había tenido el apoyo, eso es lo que le sirvió para dar un golpe a la Constitución
bueno, para dar un golpe de Estado, porque yo creo que cuando haces eso con la Constitución de una manera tan abusiva, estás dando un golpe de Estado, que es lo que hizo, en mi opinión, Juan Orlando Hernández. Está empezando a perder el apoyo de la policía y del ejército. Y por otra parte tiene la justicia de Estados Unidos, que como dije antes, tú puedes ser aliado de Estados Unidos, pero la justicia de Estados Unidos no distingue entre aliados o enemigos. La justicia de Estados Unidos es independiente y no la vas a poder evitar. Entonces, él tiene muchos frentes abiertos. Eh, Primero, que está perdiendo cierto apoyo en la comunidad internacional y también le está perdiendo en casa, porque Honduras se ha convertido en un foco de conflicto continuado. Es algo que tiene visos de que no va a terminar bien. Entonces, hay que ver qué hará Juan Orlando Hernández, perdón, siempre digo Juan Carlos, Juan Orlando Hernández en las próximas elecciones. ¿Se intentará quedar otros 4 años? ¿O este hombre se irá, se cogerá un avión y se irá por ahí para... Porque este hombre, una vez salga del poder, también va a tener que... Es el problema que pasa también con Venezuela, que no se pueden ir del poder porque una vez se vayan les van a perseguir la justicia hasta en el último rincón más inhóspito del mundo, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que va a hacer otra vez Juan Orlando Hernández. Me sorprende una cosa, por ejemplo, hablaba de que para mí es un dictador, digamos que reconocido por el mundo, ¿no? El otro día vi un tuit de televisión española en el que enseñaba un vídeo del rey que había acudido a la toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, perdón, de Panamá, un presidente de izquierdas que invitó a la ceremonia a Juan Orlando Hernández. Y Juan Orlando Hernández estaba en un corrillo, pues hablando con Iván Duque, con el rey, como si fuera un presidente normal, cuando es un dictador y es un hombre que ha hecho muchísimo mal y ha causado muchísimo daño, ha erosionado las instituciones de Honduras, las que él controla, ha reprimido, ha hecho fraude y el hombre estaba ahí hablando con el rey de España, con el duque, como si nada pasara, ¿no? Fíjate que, bueno, fíjate, no, fíjense que el presidente digamos, que ha sido más inteligente con su discurso ha sido el controvertido nuevo presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele, creo que se llama, o algo así, que es este presidente que se ha hecho muy famoso en Twitter por su forma de tuitear, de dar órdenes, y ha sido el más consecuente de todos los presidentes, porque él no invitó a Maduro a su toma de posesión, no invitó a Canel, al dictador cubano, no invitó a de Nicaragua, se me ha olvidado ahora su nombre, Daniel Ortega, pero él tampoco invitó a Juan Orlando Hernández. Él dijo, vale, hay dictadores de izquierda, pero yo tampoco voy a invitar a un dictador de derecha. Si viola los derechos humanos, eh, me da igual que sea de izquierda o de derecha, no van a venir a mi toma de posesión. Entonces, la izquierda de Panamá invitó al dictador de derecha. Y este Bukele, no me sé el nombre exactamente, la verdad, el presidente controvertido de Twitter, ha sido el más consecuente, ha sido el único que no invitó a este hombre porque dijo que Juan Orlando Hernández era un dictador, que es un poco lo que se le exige, lo que yo le exijo a Estados Unidos. Yo soy una persona muy pro Estados Unidos, pero si denuncias la erosión de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, se debería hacer lo mismo. Todos deberíamos hacer lo mismo con Honduras. Juan Orlando Hernández es un dictador que no tiene ningún reparo en matar, si hace falta, a manifestantes para mantenerse en el poder. Y habrá que ver qué es lo que hace. Si dentro de, bueno, creo que ya quedan solo 2 años para las elecciones, si se irá, si se quedará, independientemente, aunque se vaya, habrá sido un dictador. Eso no quita. Y el hecho de que haya elecciones no quita que sea una dictadura.
una democracia no se mide porque haya elecciones o no, se mide por cómo uno hace uso del poder y cómo un gobernante respeta la separación de poderes y respeta el órgano judicial, el poder electoral y no se hace dueño, amo y señor de estas instituciones para, digamos que utilizarlas a su beneficio, a su antojo, que es lo que ha hecho, lo que se denuncia con Maduro, con Evo Morales, pero lo que también se debe denunciar con Juan Orlando Hernández, que ha hecho desde la derecha lo que siempre Estados Unidos le ha recriminado a Maduro, a Evo Morales, o en su día a Correa, al Ecuador. Entonces, bueno, lo que quería hacer con este vídeo es una pregunta de si Honduras era una dictadura o no era una dictadura. Internacionalmente, la opinión que hay no es una dictadura. Nadie se refiere a Honduras como una dictadura. Honduras se habla de un presidente un poco autoritario, pero yo creo que se minimiza lo que este hombre está haciendo. Este hombre es un dictador de la A a la Z por todo lo que ha hecho, eh, por cargarse el Estado de Derecho en Honduras, por hacer un fraude masivo, un fraude colosal, o sea, un fraude que la izquierda iba ganando con un 75%, eh, perdón, con un 75% escrutinado, iba ganando por 100.000 votos. Eso es una victoria al 99,99%. Y este hombre hizo el paripé de siempre, que ya hemos visto varias veces en Latinoamérica, que se cae el aparato que lo cuenta y cuando vuelve pues va ganando él y utiliza todas las armas del Estado, como cuando puso a cuatro jueces de su agrado en el Constitucional, para que le dieran luz verde para poder eh, volver a presentarse como presidente y saltarse la Constitución. Entonces, en resumen, Honduras es una dictadura gobernada por un católico de derecha y que además tienen vínculos con el narcotráfico. O sea, que se podría hablar, porque muchas veces hablamos de Venezuela, de los narcosobrinos, de los sobrinos de Maduro, bueno, de la esposa de Maduro, y entonces, claro, si uno no es tonto, pues sabe que obviamente Maduro y la mujer están metidos en el ajo, ¿no? Y que saben perfectamente lo que se mueve con la droga, porque los propios sobrinos estaban metidos en el negocio, seguramente siguiendo órdenes de ellos. Entonces, en Honduras es exactamente lo mismo. El hermano del actual presidente está preso en Estados Unidos y le va a caer la cadena perpetua lo más benévolo que le puede caer son 40 años de cárcel. Va de 40 a cadena perpetua. Es un hombre que tiene 40 años. Tony Hernández, un nombre además muy de narco, ¿no? Tony Hernández. Y que los paquetes de cocaína iban con T y H, de Tony Hernández. Un hombre de 40 años que se va a pasar ya el resto de su vida prácticamente en la cárcel. Salvo milagro, morirá en la cárcel este hombre. Entonces, estamos hablando de que Honduras, pues, tristemente se ha convertido en un narcoestado y en una dictadura. ¿Cuál es el problema que tiene realmente Honduras? Que es, al principio yo hacía colación a un tuit que hice con respecto a Argentina, que yo decía, pocas situaciones se me ocurren peores elegir entre Macri y entre Cristina Kirchner. Bueno, Kirchner va a ir como vicepresidenta, pero bueno, eh, es una nueva fórmula para, en el caso de esta señora, no es para ganar poder, sino para evitar la cárcel, porque esta señora, si no sale presidenta, si no sale ganadora, me da a mí que en poco tiempo va a estar en la cárcel. Entonces, se me ocurre pocas cosas peores que elegir entre Macri, que es un desastre andante, y entre la señora Kirchner, que es otro desastre andante. Y la peor es la de Honduras, sin duda, porque Honduras tiene a este señor que es un dictador, pero es que el otro es Manuel Zelaya, al hombre que le dieron una patada cuando intentó hacer lo mismo que ha hecho Juan Orlando Hernández. Entonces, la alternativa a Juan Orlando Hernández es Zelaya, que es un hombre que en 2019 apoya a Maduro, está totalmente plegado
a, a Raúl Castro y a los cubanos. Entonces, ese es un poco el drama que tienen los hondureños, que aunque salgas de Orlando Hernández, da la sensación de que la alternativa es muy poco recomendable. Entonces, yo creo que los hondureños están un poco atrapados entre la espada y la pared. Entonces, es una situación bastante complicada, pero si somos demócratas y creemos en la justicia, en lo que vota la gente votó por la izquierda. La izquierda ganó las elecciones justamente, el candidato de la derecha se las robó y ahora mismo debería estar gobernando la izquierda en Honduras y no lo hace por un fraude masivo del hombre que tiene el poder, tiene el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Veremos a ver por cuánto tiempo, porque ese beneplácito se está erosionando. Pero a mí me da un poco de pena por Honduras, ¿no? Una nación desdichada en lo político, porque parece que tanto la derecha como la izquierda solo quieren mantener el poder a toda costa y a expensas del bienestar de sus ciudadanos, pero es de justicia decir que la izquierda debería estar gobernando ahora mismo en Honduras y no lo hizo porque Juan Orlando Hernández, el dictador hondureño, dio un golpe de Estado, reprimió y encima está convirtiendo Honduras. Bueno, Honduras siempre, desde hace 70 años, ha tenido muchos vínculos con el narcotráfico, pero esto ya es demasiado. Tener al hermano, un exdiputado, eh, que va a cumplir, seguramente le den la perpetua ya, eso es otro nivel, ¿no? Así que, bueno, como decía, un poco siempre da tristeza, ¿no? Por los ciudadanos que al final son los que se comen a todos estos. Sí que es cierto que son ellos quienes los votan, la verdad, pero no deja de ser un poco triste lo que está pasando en Honduras y, bueno, sí que es cierto que pasa un poco por debajo del radar eh, y sí que es cierto que es injusto que no se señale a Honduras como se merece y es una dictadura despiadada y cruel.